Dios le bendiga, aquí de nuevo con ustedes, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí una vez más con los devocionales acerca del fruto del Espíritu como hijos de Dios. Recuerdo que estoy en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el Dr. Marvin Osborne, en la ruta 60 desde el pueblo de Birmingham hasta Ohio. Hasta Weidman, perdón, es una iglesia de habla inglesa. Pero si usted no tiene una iglesia y entiende el inglés, le invito a que nos visite, porque allí se predica, allí se enseña la palabra de Dios desde la palabra de Dios. Y también practicamos lo que es el amor de Dios desde la palabra de Dios. Continuamos, como mencioné primero ya, con los temas del fruto del Espíritu. Ayer estuvimos hablando de la mansedumbre. Y leímos 2 versículos donde aparece junto a la mansedumbre la palabra humildad. La palabra humildad. Cuando hablamos de vestimenta, hablamos de humildad, de mansedumbre. Cuando hablamos de andar como el Señor os ruega que andemos, hablamos de andar en humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre se manifiestan juntos, pero no son lo mismo. Humildad y mansedumbre se manifiestan juntos, pero no son lo mismo. Mansedumbre implica el carácter dócil, el carácter suave, el carácter templado como estilo de vida. Eso es mansedumbre, como manifestación de lo que es el Hijo de Dios. Mientras humildad es más como uno se ve en relación con Dios y en relación con otros creyentes en la iglesia o en la obra de Dios. ¿Cómo yo me veo con respecto a Dios? Yo veo a Dios como el Dios creador, como Dios mi Salvador, como al Dios que sustenta, como al Dios todopoderoso. Y ante Dios yo soy humilde, reconozco su grandeza y yo a la misma vez reconozco que soy nada ni nadie ante Él, excepto por su amor que Él tiene para conmigo, por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Recordemos aquellos 3 sabios, había los llamaban magos, que llegaron al oriente a buscar al Señor Jesús, al niño Jesús, y cuando llegaron donde estaba el niño Jesús, ¿qué hicieron? Se arrodillaron, se inclinaron en señal de humildad ante el niño Jesús. No solamente trajeron aquellos presentes de oro, incienso y mirra, sino que trajeron adoración mediante la inclinación ante el Señor Jesús. Humildad ante los demás creyentes implica entender que Dios nos ve a todos como necesarios. Cada uno de los hijos de Dios son importantes para Dios, son necesarios en la obra, en la iglesia de Dios. Y no considerarnos a nosotros mismos de mayor importancia en la iglesia, no considerarnos mejores que otros. Por ejemplo, el hermano o la hermana que enseña en la iglesia, y hablo de hermana cuando enseña, por ejemplo, en los grupos de damas, cuando enseña, por ejemplo, en los grupos de niños, ese hermano que enseña en el grupo de adultos, ese hermano no es más importante que el que recoge las ofrendas. O el hermano que ora no es más importante que el que atiende a los niños, o el que es parte del grupo de cántico, no es más que el que se encarga de tener la iglesia lista para los diferentes servicios. Todos somos igual de importantes, todos somos igual de necesarios, y eso implica la humildad que debemos tener nosotros, que debe reinar en nosotros, que debe manifestarse en nosotros. Recordamos las palabras del Señor Jesús cuando estaba hablando en el libro de Marcos, capítulo 9 y versículo 35 a sus discípulos, porque Juan y su hermano Santiago querían que el Señor los escogiese como los primeros para que se sentasen a su diestra. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Marcos 9:35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12, no solamente a Juan o a Santiago. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si nos queremos considerar mayor, si nos queremos considerar más importante, tenemos que considerarnos el postrero de todos, el último de todos y el servidor de todos. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 11, y hablando del Señor Jesús, la palabra dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria,
el autor, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Filipo desde la cárcel, estando encarcelado, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores mismos. Cada uno a los demás como superiores mismos. Yo no me considero mayor que el hermano que recoge las ofrendas. Yo no me considero mayor o más importante que la hermana que atiende a los niños, que enseña a los niños. Yo no me considero mayor que el hermano y la hermana que están en el cántico, en el grupo de cántico, aunque yo tenga la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. No me puedo considerar mayor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es humildad. Preocuparme por la necesidad del otro. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora viene la comparación. El Señor Jesús nos enseñó antes: aprended de mí que soy manso y humilde. Ahora el apóstol Pablo nos enseña: debemos aprender a ser humildes. Así, esa es la vara de medición. Como el Señor Jesús fue también humilde, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y Dios era igual a Dios. Jesús, era igual a Dios. Y él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó de la gloria de Dios, pero fue a tomar a la misma vez un cuerpo de siervo, un cuerpo humano como el nuestro, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el Hijo de Dios vino a habitar en un cuerpo humano, Hijo del hombre, Hijo de Dios. Hijo del hombre, Hijo de Dios. Y tuvo que despojarse de su gloria, porque ningún hombre que vea la gloria de Dios puede vivir. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hubo una ocasión que el Señor manifestó la gloria suya cuando fue y llevó a Pedro, a Juan y a Santiago al monte, y allí se transfiguró. Y Pedro, Juan y Santiago vieron la imagen del Señor Jesús, y allí entonces pudieron de una sola manera observar la gloria de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El Hijo de Dios muere por nosotros los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Humildad también implica obediencia a Dios, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias. Padre Santo, una vez más por tus palabras. Bendice tu palabra, Señor, y que así tu Espíritu Santo, Padre Santo, lo traiga a nuestros corazones y produzca fruto en nuestras vidas. Fruto para salvación en aquellos que todavía no reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Y oro porque hoy sea el momento dado en que estas personas, Señor, que te están escuchando, que están escuchando tu palabra, Señor, puedan allí donde están, Padre Santo, inclinarse, así como hicieron los sabios de Oriente, y rogarte a ti, pedirte a ti que los perdones y que quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es la única manera, dice tu palabra. Dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Padre, te rogamos también por nosotros, tus hijos, para que aprendamos, Señor, a vivir en humildad. Padre Santo, a considerarnos, Señor, siempre ante ti como nada, como nadie. Tú eres el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que da vida, el Dios que sustenta la vida, el Dios que nos salvó. Y considerarnos igual ante los hermanos, Padre Santo, no como mayores, sino como de igual importancia, de igual relevancia. Y aún más, quizás, considerándonos inferiores a ellos, para que podamos, Señor, así, Santo, Padre amado, también a la misma vez preocuparnos por sus necesidades. Padre,
Gracias te damos, Señor, tu palabra, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.